De forma unánime, el ISP autorizó el uso en Chile de la vacuna contra el coronavirus elaborada por Pfizer y BioNTech. La inoculación considera a la población mayor de 16 años. Según el plan de vacunación presentado ayer por el gobierno, las primeras 20.000 dosis que llegarán antes de fin de año serán destinadas a personal de salud en las regiones más complicadas por la pandemia. Analizamos esta decisión, también lo que se viene en términos de vacunas y una situación constante que es la pandemia, no olvidarlo. Estamos a esta hora con Tomás Regueira, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Finisterra y expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A ver, el día de ayer se da este paso, es un importante paso ya tener una vacuna, una campaña de vacunación que va a comenzar en las próximas semanas, pero el presidente Piñera en cadena nacional, las autoridades sanitarias, todo el gremio del colegio médico, distintas autoridades han dicho, ojo, esto va a ser muy lento, bien focalizado y la pandemia nos va a acompañar durante todo el próximo año. Así es. Yo quisiera partir diciendo, Nicolás, que la vacuna es fundamental, digamos. Es fundamental en el sentido de que nos va a permitir retomar, como tú decías, progresivamente una vida más normal, ¿cierto? Más cercana a lo anterior al coronavirus, digamos. Y en ese sentido, como intensivistas, decir con mucha fuerza, digamos, evidentemente la vacunación es voluntaria, pero les pedimos a la gente que entienda que acá hay ciencia detrás, no hay opinología, digamos. Y necesitamos el compromiso de la población con vacunarse, digamos, y lograr un porcentaje de cobertura suficiente de aquí a algunos meses, de manera de bajar la carga que tenemos nosotros en los hospitales. Claro, y ese es un punto súper esencial. A ver, se puede respetar la opinión de una persona que dice no quiero vacunarme, es voluntaria la vacuna, pero ayer el presidente Piñera en cadena nacional hablaba de una responsabilidad social, justamente la posibilidad de llegar eventualmente, lleva una meta bien ambiciosa, al 80% de la población chilena inoculada contra el SARS-CoV-2, permite que gradualmente de aquí hacia fin del próximo año se vayan reduciendo lo que son, por ejemplo, el uso de camas UCI, la situación de estrés que ha vivido ya anteriormente y que está actualmente viviendo la red asistencial y, por sobre todo, el personal de salud, que claro, uno dice, van a ser los primeros en ser vacunados. Es lógico, debe ser así, pero finalmente igual la carga de trabajo, si la gente no se vacuna, va a ser importante. Estar parado aquí en cuidados intensivos viendo gente morirse. Recordemos que se han muerto 21.000 personas, digamos, mucho más de toda la gente que se ha muerto sumando la Guerra del Pacífico, el terremoto del 2010, etcétera, digamos. Es mucha gente, digamos. Son seres queridos, son papás, son mamás, son abuelos. Entonces, en ese sentido, aquí no hay espacio para, creo yo, digamos, con mucho respeto, para poner opiniones, digamos. La vacuna es necesaria, se han reportado algunas reacciones alérgicas, pero nosotros recibimos constantemente alergias en cuidado intensivo, en intermedio, que se manejan rápidamente, digamos. No hay mortalidad asociada a la vacuna, muy por el contrario, hay vida asociada a la vacuna. Por lo tanto, ser muy enfático. Necesitamos la responsabilidad de todos de entender que la vacunación es clave para salir de este hoyo en que estamos todos, digamos, y particularmente nosotros en las unidades de pacientes críticos, que está todo el mundo muy cansado y necesitamos apoyo y que la gente entienda que esto va más allá de lo que yo creo, que me da miedo, que me dijeron, que leí. Acá hay mucho tiempo, mucha ciencia invertida y por supuesto que yo voy a ser el primero en vacunarme en la medida que esté la vacuna disponible. Eso es súper importante, Tomás, porque finalmente hay, y quiero quedarme un ratito en lo de las vacunas, se genera esta incertidumbre. ¿Cómo una vacuna demoró tan poco tiempo en ser aprobada, en ser desarrollada? Muchos dicen todavía no termina de ver lo que son los efectos adversos y finalmente se está aprobando en Reino Unido, en Estados Unidos también se aprueba acá. Esto no va a ser la única, ya el director del ISP señalaba el día de ayer que con con la CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, también ya las próximas semanas podrían haber novedades. Hay una cierta incertidumbre porque muchos dicen, quiero la vacuna, pero ¿cómo llegó tan rápido? Hay ciencia, tú lo decías, hay seguridad, hay eficacia y por sobre todo hay un camino que hay que ahondar sí o sí. Así es, efectivamente la vacuna, uno quisiera, ¿cierto?, un año de observación, por ejemplo, que ver qué pasa, cuáles son la totalidad de los efectos a largo plazo, pero la verdad es que la
La vacuna se desarrolló rápidamente con una técnica totalmente innovadora, en el caso de Pfizer, en términos de RNA contra virus atenuado. Por ejemplo, el paciente inmunosuprimido no puede vacunarse con un virus atenuado porque tiene riesgo de recaer en la enfermedad. En cambio, esta vacuna es libre de virus, es un pedacito del virus que hace que el cuerpo reaccione y genere anticuerpos. Las reacciones alérgicas son menores, por lo tanto, el llamado, digamos, es a entender que estamos en una situación catastrófica de mortalidad económica, de pobreza. Esto es una máquina general de pobreza también. Sí. Por lo tanto, nos están presentando muchas soluciones paralelas que, evidentemente, hechos los resguardos, validados por la Comunidad Europea, validados por la FDA de Estados Unidos y ahora validados por el ISP. Bueno, hay gente pensando, digamos. Entonces, tratemos de poner eso por sobre las opiniones de la calle, las opiniones de los fake news, de las noticias de las redes sociales, digamos, porque necesitamos, como bien decíamos al principio, el compromiso de todos con esto. Uh-huh. Se ha hablado de solidaridad por parte del gobierno y distintos sectores en este caso. A ver, hay otro punto súper relevante. El primer grupo, y por una razón lógica, y debe ser así, que va a ser inoculado. Recordemos que estas vacunas vienen en camino, podríamos decir, pero no van a llegar todas de una. Va a ser un proceso largo y se van a concentrar en las regiones que están con índices de nuevos casos y casos activos más complejos. Es a el personal de salud de las unidades críticas, de pacientes críticos. Yo no sé si comparte lo que voy a decir, pero por un lado veo... Debe ser así porque justamente son los más expuestos en este minuto a ser contagiados. Ya sumémosle el tema del cansancio, sumémosle la posibilidad de enfermarse de coronavirus, pero por sobre todo también da un grado de confianza a la ciudadanía que sean los que más saben, los que están en esta llamada primera línea, los primeros que sean vacunados. Finalmente están dando un grado de confianza a esta campaña de vacunación justamente al ser los primeros en acceder a esta vacuna. Yo creo que tienes toda la razón, digamos, que hay una doble señal. Claro. Primero, protegemos al que nos cuida, ¿cierto? Que estamos cuidando a todos los enfermos. Y, en segundo lugar, quienes cuidamos, vamos a confiar en la ciencia que está haciendo bien la pega, ¿ya? Y vamos a vacunarnos porque sabemos que tenemos que dar el ejemplo de que esto parte por nosotros, ¿no es cierto? De manera de que todos puedan también confiar en este proceso de vacunación y finalmente disminuir la carga de mortalidad y de uso de camas críticas, digamos. Acuérdate que van a llegar inicialmente, entiendo, 20.000 dosis, que son 10.000 personas, sí. Porque son 2 dosis por persona. El personal de salud, de emergencia, de intensivo, intermedio, que incluye desde secretarias, técnicos, kinesiólogos, enfermeras, farmacia, etcétera, somos como 40.000 personas. A eso habría que sumar la APS, además. Por lo tanto, no es que esto venga a solucionar el problema la primera, esto también es progresivo para nosotros como equipos de salud. Claro. Así que también estamos ansiosos de saber cuál va a ser el proceso de llegada progresivo, digamos, de las distintas vacunas que están disponibles. Ahora, en tu experiencia, Tomás, ¿cómo debería ser ese proceso con el personal de salud? Comenzando por los pacientes críticos, pero de ahí ampliándose a todo el personal de salud que ha estado batallando contra esta pandemia. ¿Cómo debería ser la logística? ¿Hay también ya una logística, una experiencia con respecto a inocular al personal de salud que podría servir para esto que va a ser bien inédito, bien complejo y que va a durar bastante tiempo? Sí, no, a ver, yo te daría una respuesta al grano y otra menos al grano. La menos al grano sería que el personal de salud es muy importante, y acá aprovecho de transmitirlo con mucha fuerza a todos los equipos de salud de Chile, digamos, a propósito de lo que sucedió en el Hospital de Los Ángeles, que sí. Lo más probable es que esto haya sido en relación no a la atención directa de pacientes, sino a eventos que suceden en paralelo a la atención de pacientes, que es el café, el almuerzo, las celebraciones de las noches, digamos. Hay muchas cosas que pasan al interior de los turnos, digamos. El llamado es a no bajar la guardia, tenemos que cuidarnos mucho todavía, digamos. La vacuna no va a ser universal para el personal de salud hasta unos buenos meses. Evitar estas fiestas internas de fin de año de los equipos, digamos. Tenemos que seguir cuidándonos, digamos, ya, porque somos responsables unos de otros en los equipos de salud. Y en segundo lugar, la pregunta directa que me hiciste, no tengo la respuesta exacta, digamos. Yo creo que probablemente habría que partir por población de salud de riesgo, digamos, aquellos que son mayores o que son hipertensos, diabéticos. También el personal de salud tiene enfermedades crónicas. Después probablemente partir con los que tengan familiares de más riesgo.
pero no tengo la respuesta. Va a haber que hacer protocolo al interior de cada centro quién accede primero a las vacunas. No entiendo que eso no está todavía determinado. Claro, porque todos los centros también son diferentes, dependiendo también de las regiones donde están ubicados. O sea, hay un tema. Obviamente eso va a partir desde el Ministerio de Salud y va a tener que ser coordinado. En ese punto va a ser un proceso largo. Tú lo decías, nos das números del total del personal de salud que actualmente está trabajando, porque también hay varios miembros de funcionarios de la salud que por enfermedades preexistentes, por temas de diabetes u otros, han tenido que de alguna manera cumplir otras funciones, no en esa denominada primera línea. Esos también van a tener que ser inoculados para contar con ese esfuerzo. Y de alguna manera eso es parte también de lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de este primer gran grupo que tiene que ser vacunado. Así es, tenemos un personal de salud que además está ampliado, ¿no es cierto? Porque tenemos pacientes COVID, porque uno piensa en intensivo, ¿no es cierto? Pero si ahora llevamos las salas de medicina que están recibiendo pacientes COVID, en este momento acordémonos que el ascenso, al menos en la región metropolitana, está ocurriendo fundamentalmente en salas de intermedio, o sea, de menor complejidad. Y toda esa población también debe ser considerada primera línea, por lo tanto podemos llegar a varios miles de médicos, enfermeras, TENS. Recuerda que cada paciente está rodeado de un conjunto de técnicos y profesionales, por lo tanto es mucha gente, digamos. Así que para nosotros también el llamado es muy potente a no confiarse en la vacuna, hay que seguir cuidándose, mantener la mascarilla para toda atención, para toda relación, todo el tiempo, evitar salas de reuniones con más de 5 personas, favorecer la ventilación de todos los ambientes clínicos, en fin, todo lo que sabemos en los hospitales, pero que a veces por motivos de cansancio y por naturaleza humana, ¿cierto?, de ganas de celebrar, de compartir el día del paramédico, el día del médico, sí, etcétera, se nos olvida un poco o nos relajamos. Y para subir el espíritu, me imagino, muchas veces. Súper necesario, sí, pero pues, que desgraciadamente hay que dejarlo a un lado dentro de la medida de lo posible, digamos. Hay que hacerlo con cuidado, con prudencia y con protocolos, digamos. No como todo, digamos, no compartir platos, no compartir vasos, mantener la distancia, etcétera. Digamos. Yo creo que si uno ocupa la cabeza y lo hace bien, uno puede hacerlo con las precauciones determinadas. Tomás, te quiero preguntar por el contexto de la situación de pandemia hoy, preocupante en distintas regiones del país, no solamente la región metropolitana, no solamente el sur, y lo que ha sido también la proyección de una eventual segunda ola. Ahí hay toda una discusión porque se dice, a ver, cuando tú tienes más de 1000 casos nuevos todos los días durante todo el año, no se puede decir que pasaste la primera ola, siempre ha estado la primera ola, pero bueno, independiente de ese tema más conceptual, la pandemia siempre ha estado presente, no está para nada derrotada, podríamos decir. Actualmente la red asistencial, con los datos que maneja, con la información también desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿en qué situación estamos proyectando lo que podría ser quizás lo más complejo, cuando es justamente la red asistencial se empieza a acercar a niveles críticos, como ya lo vivimos en mayo, junio, pero que ha estado siempre presente en el año? Sí, a ver, el principal problema es que hemos tratado de transmitirle a la población. Nosotros entendemos las realidades que circundan a la pandemia en términos de economía, comercio, pyme, todo eso lo entendemos y nos hacemos parte, pero es muy importante señalar con mucha fuerza que nosotros actualmente estamos con 2.200 camas de intensivo, de 900 que teníamos antes de la pandemia. O sea, estamos más que duplicados de camas. Y de estas 2.200 camas, hay 1.800 y tantas en uso, o sea, con pacientes acostados. Vale decir una ocupación del 86% aproximadamente. Por otro lado, las camas de intermedio, que son las camas que le dan backup o donde van saliendo los pacientes, se están llenando progresivamente de pacientes COVID. Por lo tanto, la situación es frágil porque estamos duplicados antes de una eventual segunda ola en el contexto de esta endemia que tú hablabas, de este número de casos mantenidos, porque ya estamos duplicados y de verdad está muy difícil armar equipos. Hay mucha gente fuera y el discurso épico de vamos a salvar y vamos a ser héroes de esta cuestión está bastante desgastado ya en la gente. La gente ya lo que quiere es estar en su familia, tener vacaciones que no han tenido. Por lo tanto, necesitamos ayuda, sinceramente, de la población en el sentido que nos entiendan que... Y acuérdate además que está subiendo la zona norte ahora, por lo tanto hay que tener dónde mover pacientes, digamos. Si el sur está complicado, la RM sube y los casos en el norte empiezan a subir también, nos vamos a ver complicados. Entonces necesitamos cuidarnos hasta que tengamos este porcentaje de vacunación suficiente
Y ojalá sean los próximos 6 meses, digamos. Hay que aguantar un poco más, digamos. Ese es el mensaje. Tomás Regueira, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tengas buen día. Muy bien, ánimo, cuídense. Chao, chao. Igual, gracias, chao. Bien, vamos a un tema relacionado. Estrictos protocolos de seguridad acompañarán en todo momento a las vacunas. Hasta ahora el mayor desafío logístico